Con el estreno de Expendables 4 y todo el revuelo que causó en tan solo una semana, salieron ciertos rumores por las redes que aseguran de que hace un tiempo atrás, Millennium Films le habría hecho una mala jugada a Sylvester Stallone, pidiéndole que firme unos documentos, y él sin ningún problema y con toda confianza los firmó sin leer, por lo que más tarde se enteraría de que eran los derechos de su franquicia de Expendables, y que se los terminó cediendo al firmar dichos documentos, logrando así que Sylvester Stallone quede muy enojado y que la saga se congelara por muchos años, hasta que dieron luz verde en esta cuarta entrega en donde la compañía planeaba otro rumbo muy distinto al que ya vimos, pero aún así querían a Sylvester Stallone adentro del proyecto, ya que él era el corazón de la saga y eso iba a traer gente al cine, solo que lo querían en un breve periodo de tiempo, ya que él no sería el protagonista de la película, sino Jason Statham, y como Stallone ya no tenía interés en la franquicia después de lo que le hicieron, por su participación en Expendables 4, habría cobrado unos $30 millones, siendo una muy buena paga para el legendario actor, y por menos de 20 minutos en pantalla. Así que si este rumor llega a ser cierto, que así parece, tenemos el gran por qué fue tan mala la cuarta entrega, porque lo engañaron y le robaron su franquicia de muy mala fe. Y todo esto tiene sentido, porque Sly es un tipo muy inteligente que sabe hacer bien las cosas. Es un gran director, productor y guionista, y lo pudimos comprobar con las películas de Rocky VI en adelante, las últimas 2 de Rambo y las 3 de Expendables, aunque la tercera fue la más floja. Y en esta cuarta película se nota que Stallone no tuvo nada que ver. Por más que aparezca en la película, podemos ver de que está más por una cuestión de trabajo que otra cosa. Pero bueno, así están las cosas, habitantes de la Commonwealth. Antes de terminar con el video, les quiero compartir lo que pienso una semana después del estreno de Expendables 4, a una semana de haberla visto el día de su estreno. Y la verdad que les puedo decir que es como una herida que no sana. Soy muy fan de Sylvester Stallone. Lo sigo desde hace mucho tiempo, antes de que salga la primera Expendables, en el año 2010. Y una vez que salió, fue un antes y un después para mí. Y para esta última película pasaron 9 años, muchísimo tiempo. Fueron 9 años de esperar y nunca perder las esperanzas de que salga, de que tanta espera valga la pena. Pero justo cuando sale y uno sueña con volver a ver a todos los actores otra vez, tanto a Mickey Rourke como Tool, o a Jean-Claude Van Damme como el hermano gemelo que busca venganza, cosa que el actor quería hacer y volver a la saga, no solo no aparecieron, sino que las personas nuevas que sí aparecieron, destruyeron la película desde el minuto 1, mientras que los 4 gatos locos que quedaron, uno es el protagonista y los otros 3 están de adorno. Ni la música original volvió para esta película, y pusieron un Pedro Picapiedra que jamás tocó un instrumento en toda su vida. Ni siquiera los pósteres tan buenos. Entonces, como les decía más atrás, después de una semana del estreno, sigo sin comprender cómo fue que le hicieron esto a la gran saga de los héroes de acción de todos los tiempos. No lo comprendo y lamento realmente que todos nosotros que somos fan de Expendables, de Stallone y los demás muchachos, hayamos recibido tremenda patada en las pelotas. Pero bueno, el tiempo cura todas las heridas, y seguro tengamos a Sly en otros proyectos interesantes como Tulsa King, temporada 2 y quién sabe qué más. Lo único que podemos hacer como fans de Expendables es tomar la saga como una trilogía. Las 3 primeras películas y listo. Borrar de nuestras mentes esta cuarta y última entrega como si nunca hubiese existido, porque la realidad es que The Expendables solo tiene el nombre. Bueno, esto es todo lo que tenía para decir. Si quieren apoyar al canal, pueden darle like al video, suscribirse activando la campana, comentando abajo y compartiendo el video. También está en el Instagram y el Twitter por si los quieren seguir. Ahí hay cosas copadas también. Nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.